eso yo sí va a aprender primero que yo. Pero bueno, ok, gracias chicos. Perdón, ¿quieren comentar algo? Gracias chicos por su paciencia, por estar aquí. Una disculpa por esta situación que se nos presentó, ¿sí? De que me tuve que tomar 10 minutos por el otro grupo. La verdad es que tuve por ahí, lo voy a comentar, por eso estoy grabando, porque no he iniciado con ustedes. Ustedes es un grupo que no ha iniciado el proceso de evaluación y la razón es porque tuve una situación de copia en un examen. Me copiaron 3 compañeros de otro grupo en un examen, pero muy, muy feo. Entonces, justamente estaba tratando ese tema. Y no he podido evaluarlos a ustedes. Voy a tener que tomarme el tiempo el fin de semana para hacerlo, porque pues me tuve que tomar un descanso de eso para tomar medidas pertinentes. Espero yo que cuando me toque revisar sus exámenes no cuente con ese tipo de situación, porque híjole, la verdad es bastante incómodo hacerlo y tener que tomar medidas, ¿no?, al respecto. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver lo que son infracciones y sanciones. Mi presentación estuve modificándola ahorita que estuve dando la clase con el otro grupo, así que tengo algunas partes que las voy a presentar con la ley y otra que ya que tenga bien terminada la presentación se las voy a dar. ¿Por qué? Porque normalmente hago un cuadro de resumen, pero no incluí los delitos fiscales. Entonces los delitos fiscales suelo verlos con la ley, pero ahorita pues por la premura y el tiempo de lo que pasó en la semana pues no pude agregarlos, ¿no? Y los agregué pues manualmente hace rato, pero no todavía no hay una presentación, me he tardado mucho, pero pues prometo entregar en tiempo y forma sus actividades. Les recuerdo que el día de hoy va a haber por ahí a la primera actividad, creo que la primera sí de octubre, que va a ser un mapa conceptual, nada más conceptos chicos, porque yo ya les estaba entregando mapas conceptuales. Sí, mapas conceptuales, yo ya se las he estado entregando, entonces por ahí por favor para que nos vean nada más la parte de la definición de los conceptos que vamos a estar trabajando. Denme un segundito y ahorita iniciamos, porque sí son algunas condiciones que hemos tenido, ¿sí?, y que quiero que trabajemos. Ahí donde estoy, no estoy compartiendo. Ahí voy. Okay. Entonces, vamos a iniciar con esto que va a ser la clase 3 de esta semana. En la sesión pasada, pues vimos introducción al crédito fiscal, vimos mapa mental, que, bueno, les voy a poner ahorita el mapa mental terminando, y multas y sanciones. El mapa conceptual de la clase 1, 2 y 3 van a ser solo conceptos, o sea, solo los conceptos, y la tarea para participación que les estoy pidiendo para la siguiente sesión. Nosotros íbamos a tener la sesión el martes porque nuestra clase es de 8:30 a 10. Les recuerdo que hubo un cambio en los horarios, ¿no?, para aquellos que no andan un poquito perdidos con los horarios. Entonces, la siguiente clase hay participación, es el 157 del Código Fiscal de la Federación. Les pido, por favor, que busquen el código más actualizado para que nosotros podamos trabajar con ello. No son muchas las presentaciones, lo que son las participaciones, así que sí lo voy a tener que hacer de manera aleatoria para que ustedes tengan la oportunidad de adquirir estos puntos. Y ya veré si puedo más adelante tener alguna otra de participación para los que no vayan a alcanzar en esta primera clase, ¿no? Entonces, continuemos. Infracción y sanción en materia fiscal. Vamos a iniciar con clasificación de los tipos. La clasificación de las infracciones, según Raúl Rodríguez, se van a hacer delitos y faltas instantáneas y continuas, simples y complejas, leves y graves. Por delitos se va a entender las que sanciona la autoridad judicial y las faltas son las que sanciona la autoridad administrativa. Una característica que tiene el derecho fiscal es justamente que aquí hay 2 tipos de faltas. Las faltas administrativas que pudieran llegar a existir por parte del contribuyente y que va a ser la autoridad fiscal la que lleve a cabo la sanción, y la otra son los delitos fiscales. Los delitos fiscales suelen tener pena corpórea y suelen ser aplicadas por el Ministerio Público o por la autoridad judicial. Entonces hay una dualidad, hay la existencia de una dualidad en este punto en donde se va a llevar pues justamente esto de que las personas que cometen estos delitos pues se les va a sancionar. Okay. Y luego están las instantáneas y continuas. Las instantáneas son aquellas que la conducta se da en un solo momento, es decir, se consumen y se agotan al mismo momento de cometerse. Y las continuas son aquellas que se prolongan con el tiempo.
no se agotan en el momento de cometerse, sino hasta que cesa la conducta. Entonces hay otras más, simples y complejas. Las simples son aquellas conductas que transgreden una sola disposición legal y las segundas son aquellas que transgreden dos o más disposiciones legales. Entonces, las complejas es cuando es más de una infracción la que se comete, ¿sí? Y las simples, pues es solamente cuando hay una sola infracción de por medio. Las leves y las graves. Las primeras son aquellas que por negligencia o descuido del contribuyente se transgrede la ley, pero no traen ni pueden traer consigo la evasión de un crédito fiscal. Y las segundas, o sea, las graves, son aquellas que se cometen de manera consciente, con pleno conocimiento y con la intención de evadir el cumplimiento de la evasión fiscal, o bien son producto de la negligencia o descuido, pero traen consigo la evasión de un crédito fiscal. Entonces, las graves son aquellas conductas que se van a llevar a cabo de tal forma que va a haber dolo, va a haber un agravante. De hecho, vamos a ver esto de los agravantes que tengo marcado ahí por la ley. Vamos a ver lo de los agravantes en ese sentido, ¿no? Que va a marcar la legislación. Y luego está la clasificación de las infracciones. Refugio de Jesús Fernández establece que las obligaciones se van a clasificar en omisiones a las disposiciones fiscales, ¿sí? Sin el ámbito de evadir las obligaciones. Luego están las infracciones fiscales, los delitos fiscales, ¿no? Eso es lo que dice el Refugio de Jesús. Disculpen ustedes, lo que para escribirles lejos. Entonces, las omisiones y disposiciones fiscales sin el ánimo de evadir van a existir, es cuando no hay dolo, cuando no hay mala fe, sino solo negligencia o descuido en el cumplimiento oportuno de las obligaciones. Por ejemplo, cuando no se da cambio de aviso del domicilio de manera oportuna, pero se continúa cumpliendo de manera normal con las demás obligaciones. También son llamadas, tomando en cuenta lo que decía el otro autor, infracciones de omisiones o infracciones leves y las sanciones de carácter económico, ya sea una cantidad fija o mínima o que es impuesto por la misma autoridad administrativa. Luego están las infracciones fiscales, son las que tienen como consecuencia la evasión deliberada de los créditos fiscales a través de una conducta que se realiza. Puede haber dolo, puede haber un agravante en este sentido. En este caso son llamadas también infracciones de comisión o graves. Las sanciones económicas se realizan en función de un monto de lo evadido y al igual que lo anterior es impuesta por la autoridad administrativa. Luego están los delitos fiscales. Los delitos fiscales, dice el Refugio de Jesús, son violaciones a las disposiciones fiscales que traen como consecuencia la evasión, hay dolo y mala fe. En este caso se presenta la intención de evadir las prestaciones fiscales y las sanciones de carácter corporal, teniendo como peculiaridad el ser impuesta por la autoridad judicial, que era lo que yo les decía de esta dualidad que va a tener el derecho fiscal, ¿no? Que las sanciones van a ser impuestas de carácter administrativo o de carácter judicial. Está después lo que es la sanción. La sanción es la consecuencia inmediata de la violación de la norma jurídica, es decir, la pena o castigo de la que la autoridad impone a quienes incumplen el mandato legal. Constituyen un principio amenazas con las que se pretende disuadir al contribuyente de que cometa la infracción y al aplicarse son penas con las que se castiga al infractor, persiguiendo escarmentarle para evitar que reincida, así como ejemplaridad para los que no han cometido infracciones o las disposiciones legales. Von Roche, en su obra Derecho Financiero, va a clasificar a las sanciones en dos tipos. Tomando en cuenta la autoridad que le impone es la primera, pueden ser administrativas, fiscales o judiciales. Las sanciones administrativas son las que se impone cualquier autoridad administrativa no fiscal. Por ejemplo, si nosotros dañamos la carretera, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transporte nos impone una multa. Si nosotros cometemos un delito en materia de comercio exterior, pues quien impone la multa es la Secretaría de Economía, que no tenga que ver con aranceles, ¿sí? La Secretaría de Trabajo y cualquier otra secretaría no fiscal que pueda llegar a tener la capacidad, o Profeco, por ejemplo, ¿no? de aplicar multas administrativas. Y luego están las sanciones administrativas fiscales, son las que van a imponer las autoridades fiscales con motivo de la violación. Aquí van a entrar el fisco federal, estatal y municipal, y tal vez las parafiscales, ¿no? Dependiendo. Y luego, por último, las sanciones judiciales, las que impone la autoridad judicial en el ámbito de su competencia. El Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados o de circuito, o en su defecto, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Y la otra forma de clasificar que dice von Rose es desde el punto de vista de su naturaleza, las principales y las accesorias. Las principales son las que existen por sí mismas, es decir, es el delito y la sanción principal. Pueden ser pecuniarias o privativas de la libertad. Las pecuniarias, a su vez, tienen un carácter económico, afectan el patrimonio. Aquí están las multas, los recargos, aunque algunos autores le niegan el carácter de sanción, pues hemos visto en la clase pasada que los recargos pueden llegar a ser muy altos, o actualizaciones, ¿no? Los gastos de ejecución y la confiscación de bienes o embargo. Y luego están las privativas de la libertad, que son las penas corporales como la prisión. También están dentro de esta clasificación, dice von Rose, las accesorias. Son las que existen como consecuencia de la infracción principal. El decomiso de objetos y mercancías, la inhabilitación para ejercicio de derechos o el desempeño de funciones, la intervención permanente de la negociación o, en su defecto, la clausura. La finalidad de las sanciones fiscales pues, es evitar las prácticas de los contribuyentes, de esos contribuyentes que tienden a evitar el cumplimiento de sus disposiciones. Tienen un carácter preventivo y represivo. Los objetivos son sancionar de manera directa al contribuyente que incumple, servir como un instrumento de coacción o corrección, ¿sí?, para asegurar el cumplimiento de disposiciones fiscales y disciplinar al infractor. Aquí termino porque lo otro son infracciones. Entonces, vamos a ver esto, que es el cuadro que yo tengo o que yo manejo de resumen de lo que son las infracciones. Voy a subir ese cuadro al Classroom también, ¿no? Por eso les decía yo que su mapa mental lo quiero nada más de conceptos, porque todo lo demás lo estoy dando yo. Entonces, por ejemplo, tenemos la omisión de contribuciones. Por omisión en el pago de contribuciones, la multa es del 55 al 75% de contribuciones omitidas. Tratándose de omisión de contribuciones por error aritmético, la multa es del 20 al 25%. Por pérdidas fiscales, o sea, es decir, declarar pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas, la multa va a ser del 30 al 40% de la diferencia que resulte entre la pérdida declarada y la que realmente se obtuvo. Luego, por devoluciones, acreditamientos y compensaciones, cuando se haga de manera improcedente, las multas se calcularán sobre el monto del beneficio. En este caso, la multa no tiene un porcentaje, sino que la autoridad calcula cuál va a ser, dependiendo de cuánto fue el beneficio que se obtuvo. Por errores aritméticos, es decir, en caso de cometer un error aritmético en la declaración, si es una omisión de contribuciones por error aritmético, la multa es del 20 al 25% de las contribuciones omitidas. Luego están las del Registro Federal de Contribuyente. Y aquí voy a irme otra vez al código porque es importante que veamos cuáles son justamente las sanciones que tienen que ver con el Registro Federal de Contribuyentes, las infracciones, perdón, que se cometen en ese sentido. No las puse todas, normalmente en el cuadro pues yo resumo, pero siempre les presento. Entonces, infracciones relacionadas con el RFC. No solicitar la inscripción estando obligado a ellos o hacerlo de manera extemporánea, a menos que se presente espontáneo. No presentar solicitud de inscripción a nombre de tercero, no presentar los avisos al registro o hacerlos extemporáneamente, a menos que sea espontáneo. No citar la clave del registro o utilizar alguna no asignada cuando se trate para avisos, solicitudes, promociones y demás documentos. Autorizar actas constitutivas de fusión, escisión o liquidación sin cumplir con lo dispuesto en la ley. Señalar como domicilio fiscal un lugar distinto. No asentar o asentar de manera incorrecta en las actas los RFCs de los socios, no asentar o asentar de manera incorrecta las escrituras públicas y demás actas de asambleas de personas morales, ¿sí?, la parte del RFC de los socios, ¿no?, o accionistas. No verificar que la clave del RFC aparezca en los documentos. No atender a los requerimientos realizados por autoridad fiscal en el plazo concedido. En ese caso, las multas o sanciones del RFC, pues la más pequeña, por ejemplo, por no solicitar la inscripción, va de 3,870 pesos a 11,600 pesos. Aquí la multa más pequeña es de 1,000 pesos. Está bien, Itzel, gracias por avisar. Y no hay problema, acuérdate que estamos grabando, después puedes verla de manera sincrónica si es que llegas a salirte. No, y la más grande es de 38,700 pesos, en lo que se refiere a multas. Luego están las declaraciones, las relacionadas con la obligación de pago de contribuciones, presentar declaraciones, solicitudes, avisos o constancias. Vamos a ver algunas que vienen marcadas aquí en el 81. No presentar declaraciones, solicitudes, avisos que exijan disposiciones fiscales o no hacerlo a través de medios electrónicos o presentarlos al requerimiento.
presentar declaraciones que se refieren al artículo 17 o expedir constancias incompletos con errores en forma distinta a lo señalado, no pagar contribuciones dentro del plazo, no efectuar en los términos de disposiciones pagos provisionales, no proporcionar información de personas que les hubieran entregado cantidades en efectivo, no presentar aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera de plazo, no presentar información manifestando razones por las cuales no se determina el impuesto a pagar, o sea, es decir, declaraciones en cero, no presentar información sobre tenencia de vehículos o impuesto especial de producción y servicios, no proporcionar información sobre los plazos, ¿sí? En los plazos que corresponde, no cumplir con forma determinada en lo que es el artículo 29, también es formalidad, no incluir a todas las sociedades integradoras, no presentar los avisos de incorporación o desincorporación al régimen opcional, no proporcionar información de operaciones efectuadas en el año calendario anterior. Los que van entrando o los que les di permiso de entrar, ya hice el pase de lista, pónganme su nombre en el chat, por favor. No proporcionar la información a los que se refiere el artículo 32 del IVA, no presentar la declaración informativa de operaciones efectuadas con partes relacionadas con residentes en el extranjero, no proporcionar información sobre IEPS, no proporcionar otra vez información sobre IEPS, tiene que ver, gracias Brian, tiene que ver con lo que es alcoholes, tabacos y gasolina, no presentar el aviso del artículo 9, no registrarse de conformidad con lo dispuesto al 19, ¿sí? No proporcionar información relativa al interés real pagado y varias más por ahí. Todo es de no proporcionar información o no cumplir con las obligaciones. Entonces, en ese sentido, las declaraciones, por ejemplo, no presentar la declaración, dice que la sanción es de 1,560 pesos hasta 19,350 pesos. ¿Cómo determina la autoridad qué monto va a cobrarse? Ok, Brian, está bien, acabo de leerlo. ¿Qué monto va a cobrarse? Pues en ese la autoridad lo determina, ¿sí? Dependiendo de la existencia o no de agravantes. La multa más pequeña es de 1 peso a 10 pesos por cada comprobante fiscal enviado por internet que no cumpla los requisitos, o hasta 538,830 pesos por no presentar. La reincidencia, además, va a multarlos con ese monto tan grande, ¿no? De 538,000 pesos por reincidencia. Entonces, la autoridad es muy estricta cuando se trata de multas y sanciones. Luego están los esquemas. ¿Se acuerdan que habíamos visto por ahí que la autoridad, una de las reformas que se había dicho, de las reglas que se habían impuesto, es que ahora los asesores fiscales tienen que reportar los esquemas de asesorías que se le den a las empresas cuando se trata de usar las lagunas de la ley para pagar menos impuestos? En el foro que yo les dejé y yo que les pregunté sobre sobre lo que es el efecto de la contribución más dañino, pues la gran mayoría ha coincidido que es la evasión. Algunos me han dicho que es la ilusión. Yo no estoy de acuerdo con la ilusión como efecto. Sí es dañino, pero no es negativo, no es ilegal, vaya. Es legal hacerlo. Justamente se llama esquema reportable. Sin embargo, la autoridad exige que se reporte ese esquema. Y en caso de no haberse reportado, hay una multa o una sanción. Por ejemplo, no revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o por errores, la multa para los asesores es de 50,000 pesos a 20 millones. Y la multa más pequeña es de 15,000 y la más grande de 20. De hecho, aquí está la multa más grande que vamos a tener en derecho fiscal, que son 20 millones, ¿sí? Por no haber hecho eso. Estamos hablando pues, de grandes empresas, no de empresas chiquititas, ¿no? Por eso es que la multa es tan alta. Luego está en la parte de contabilidad. Hay obligaciones respecto a llevar la contabilidad. Me preguntaban en el otro grupo qué tenía que ver con, por ejemplo, la contabilidad. Hay una obligación que dice que tienes que mantener la contabilidad hasta por 10 años. Entonces, no mantener la contabilidad o no cumplir con esto de la contabilidad tiene multa. No llevar la contabilidad, no llevar el libro o registro especial que obliguen leyes fiscales, no cumplir con las obligaciones, llevar la contabilidad de una forma distinta, no hacer los asientos correspondientes o hacerlos incompletos o inexactos, no observar la contabilidad, no expedir, no entregar o no poner a disposición comprobantes fiscales, expedir comprobantes fiscales asentando el RFC de una persona distinta, no dictaminar estados financieros cuando tengan la obligación de hacerlo, expedir comprobantes fiscales por internet que correspondan a donativos deducibles sin tener la autorización, no expedir o acompañar documentación que ampare mercancías en transporte territorio nacional, no tener operación o no registrar el valor de estos actos con el público general en máquinas registradoras, no identificar en contabilidad las operaciones con residentes,
no presentar de manera incompleta o presentar de manera incompleta la declaración informativa, utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos por un tercero, ¿no? En este caso, las multas o sanciones con respecto a la contabilidad van a ir, por ejemplo, no llevar la contabilidad de 1,690 pesos a 16,870. Aquí la multa más pequeña es de 230 por comprobante y la más alta es de 134,840 pesos. Ahora, las instituciones de crédito también pueden llevar multas respecto a obligaciones fiscales que tengan que cumplir como instituciones. Por ejemplo, no anotar la expedición de cheque, nombre, denominación o razón social y la clave que corresponde al primer titular. La multa es de 370 a 16,870 pesos. La multa más pequeña es de 30 pesos y la más grande es de 1,120,160 pesos, ¿no? Para los usuarios financieros de servicios financieros, que son las cometidas por los usuarios públicos en cuentavientes y bancarios, la multa es de 480 pesos por cada omisión. Por ejemplo, el no permitir o no dar los datos, la información legal, o no dar tu RFC, o dar datos inexactos o incorrectos. Y los usuarios del sistema será hasta de 1,430 a los usuarios del sistema financiero por cada una de las omisiones cometidas. Así lo establece el artículo. Un poquito confuso el artículo, pero pues es por omisión hecha. Luego está el factoraje, ¿no? Con relación a la cesión de los créditos mediante lo que se va a considerar factoraje, también la autoridad va a llevar a cabo una multa o una sanción, ¿sí? Los factorajes es una forma de obtener o de adelantar las facturas por cobrar o los pagos por adelantado de las facturas. Entonces, en este caso, todo lo que tenga que ver con la cesión de créditos en factoraje, la multa es de 7,350 pesos a 73,440 pesos, ¿sí? Luego están las casas de bolsa. Las casas de bolsa pueden incurrir en sanciones por no expedir estados de cuentas que se les hayan solicitado. Y la multa es de 5,640 a 11,280 pesos. Ahora, facultades de comprobación. Dice, cuando se trata del ejercicio de las facultades de comprobación, pues también va a haber algunas multas o sanciones. Está en el artículo 85. Dame un tantito. Con el 85, miren. Por oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal, no suministrar los datos informes que se exijan de manera legal, no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas o valores o los elementos que se requieran para comprobar, no conservar la contabilidad o parte de ella, o la correspondencia, no suministrar datos o informes sobre clientes y proveedores, divulgar o hacer uso personal indebido de información comercial confidencial y declarar falsamente que se cumple con los requisitos que la ley establece. En este caso, la multa va a ir de 19,350 pesos a 58,070. La multa más pequeña es de 1,690 y la más grande es de 197,270 pesos. Por marbetes y precintos, todas las bebidas alcohólicas, las que son en botella de vidrio o que son en botella, realmente no las cervezas, por ejemplo, pero sí las demás, llevar un marbete o un precinto, sobre todo cuando son de importación o son de producción nacional, que tiene que estar autorizado por lo que es Hacienda. Entonces, el no presentar, el no adherir al marbete o el precinto, hay una multa de 60 a 120 pesos por cada marbete o por cada precinto que no sea puesto. La multa más pequeña es de 20 pesos y la más alta es de 740 por marbete, ¿sí? Luego está la deducción tributaria. A las personas que se dedican a la producción o venta o comercialización de bebidas alcohólicas se les obliga a tener habilitado el buzón. Entonces, por no habilitar el buzón tributario, no registrar o no mantener actualizados los medios de contacto, la multa es de 3,080 a 9,250 pesos. Luego está el control físico. Los fabricantes, envasadores de bebidas alcohólicas, fermentadas, cervezas, bebidas refrescantes, tabacos, por no llevar el control físico que se refiere la ley del IEPS o por llevarlo de manera inadecuada, va de 54,860 a 128,000 pesos. En caso de reincidencia, la sanción es una clausura preventiva de 3 a 15 días. Aquí ya empezamos con una sanción, pues por así decirlo, corporal. Todo para los productores de tabaco. Son infracciones de los productores de tabaco, ¿sí? En el caso de no cumplir o no tener el código de seguridad que debe llevar impreso cada cajetilla, de 10 a 20 pesos por cajetilla sin código impreso. La multa más alta es de 368,440 pesos y la clausura del establecimiento por reincidencia. Ahora,
los vendedores de tabaco también son sancionados cuando venden tabaco, almacenen, venden, enajenen, distribuyan cajetillas de cigarro, tabacos labrados, con excepción de puros y tabacos labrados a mano, que no tengan impreso el código de seguridad. La multa es de 10 a 20 pesos por cajetilla. Procede el embargo de la mercancía que pasa a propiedad del fisco federal para su destrucción. Entonces aquí ya hay incluso una sanción con embargo y destrucción de mercancía. Los funcionarios públicos, cuando cometen algún tipo de infracción, la multa va a ir de 147,950 a 197,270 pesos. Luego están los terceros, que son los que están sujetos a la relación tributaria, es decir, son personas que, por ejemplo, van a dar asesorías o prestación de servicios de manera diversa, que pudieran llegar a tener una responsabilidad solidaria. La multa es del 60,390 pesos a 94,930 y puede llegar a aumentar de 10 a 20% dependiendo de la gravedad de la misma. Las otras, que son varias, es decir, cualquiera que la autoridad considere, la multa más pequeña es de 370 y la más grande es de 3,540. Aquí no hay una lista, nomás la autoridad dice cualquier otra que se haya cometido. Y por último están los contadores públicos autorizados, ¿sí?, cuando no observa alguna omisión de contribuciones en su dictamen, habiéndolas, es decir, que dictaminó y no lo hizo. Entonces hay una suspensión del registro, en este caso del registro en el padrón de dictaminadores por un periodo de 3 años. ¿Okay? Aquí no terminamos. Estas son las infracciones. Las infracciones son muy importantes para nosotros, pero también vamos a tener los delitos fiscales. Denme un momentito porque los delitos están a partir del 93. Es que sí no lo veo siempre con la ley en la mano, pero ahorita no lo agregué y me falta arreglar. Lo arreglé manual hace ratito. Ay, perdón. Aquí está. Entonces, cuando una autoridad fiscal tenga el conocimiento probable de la existencia de un delito y sea perseguible de oficio, de inmediato lo hará del conocimiento del Ministerio Público para efectos legales que procedan, aportando las actuaciones previas a las que se hubiera llegado. Ojo, acuérdense que los delitos fiscales son los que tienen pena corpórea. Responsable de delito fiscal, concierten la realización, realicen la conducta, cometan de manera conjunta el delito, se sirvan de otra persona, induzcan de manera dolosa a otra para hacerlo, ayuden de manera dolosa a otro a hacerlo, auxilien a otro después de su ejecución, o sea, después de llevar a cabo el delito, tengan la calidad de garante, ¿sí?, o derivado de un contrato o de un convenio, establezcan o llevan a cabo por sí o por tercero actos y operaciones o prácticas de cuya ejecución deriva la comisión de un delito fiscal. Son responsables además del encubrimiento de delitos fiscales quien con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade, oculte el objeto del delito a sabiendo que provenía de este, ¿sí? Ayuda de cualquier forma al imputado a eludir las investigaciones o sustraerse de la acción, y el encubrimiento se sanciona con 3 a 6 meses, con 3 meses a 6 años de prisión. Si un funcionario o empleado comete en cualquier forma la comisión de un delito fiscal, la pena por el delito que se resulte aumenta de 3 a 6 años de prisión. La tentativa de los delitos también es punible, es decir, lo intenté, lo iba a hacer, no lo hice, pero lo iba a hacer. Y también es punible, es decir, también es castigable. En este caso se sanciona con prisión de hasta las 2/3 partes. Si eran 3 a 6 años, pues son 2 años por ejemplo, en el caso de 6 años, pues serían de 2 años a, pues sí, 2 años. Tal vez hasta 4 años, ¿no? Si se desiste o si se impide la consumación del delito, no se impone sanción alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos un delito. En caso de delito continuado, la pena podrá aumentarse. Es decir, no es conforme nada más con que tenga el delito, sino que a lo mejor el delito lo continúe y lo seguía haciendo. Entonces ya no son 3 años, se puede aumentar a más de la mitad, 4.5 años a 9 años, ¿sí? La autoridad tiene además el derecho a formular querella declaratoria la declaratoria y declaratoria de perjuicios hacia la Secretaría y que extingue la acción penal en 5 años, ¿sí? Ahora vamos, comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, omitiendo pago total o parcial, contribuciones, sin permiso de la autoridad o importación o exportación prohibida. En este caso, si la omisión no excede de 195,210 pesos, tampoco se formula una querella, pero se va a llevar a cabo pues por ahí
las sanciones correspondientes. Luego se presume cometido el delito de contrabando cuando se descubran mercancías extranjeras sin documentos, se encuentran vehículos extranjeros fuera de la zona de 20 kilómetros, no se justifiquen faltantes o sobrantes de mercancías, se descarguen mercancías extranjeras de medio de transporte, se encuentran mercancías extranjeras en tráfico de altura, o sea, en barcos, se descubren mercancías extranjeras a bordo de una embarcación en tráfico mixto sin documentación, mercancías extranjeras en embarcación exclusivamente tráfico de cabotaje, no se justifiquen mercancías nacionales, una aeronave aterriza en lugar no autorizado, mercancías extranjeras se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado, mercancías extranjeras sujetas a tránsito se desvíen de las rutas, se pretenda realizar exportación o retorno o desistimiento del régimen sin las mercancías correspondientes. Mercancías de comercio se destinan al régimen aduanero de depósito fiscal y no arriben, o sea, no lleguen al almacén. Pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar destinado. Se realicen importaciones temporales sin contar con programa de maquila. Se reciba mercancía importada de maquiladoras o empresas con programas que no cuenten para empresas que no tengan esos programas. No se acredite, ¿sí?, que las mercancías importadas de manera temporal fueron retornadas. Se omite el retorno de la mercancía. Se declare el pedimento como valor un monto inferior al 70%. Declaren exactamente la descripción o clasificación arancelaria de las mercancías. Se omita retornar o transferir. Son multas, ¿no? Entonces, el delito de contrabando se sanciona con pena de prisión 3 meses a 5 años, de 1.385.000 a 2 millones. De 3 a 9 años, la misma multa. De 3 a 9 años cuando son mercancías cuyo tráfico sea prohibido. En los demás casos será de 3 a 9 años de prisión. De 3 a 6 años cuando se tenga que determinar. Entonces, hay varias, ¿no? También van a ser sancionadas las penas del contrabando quien enajene, comercie, tenga mercancías, sea funcionario, importe vehículos, ¿sí?, de manera temporal sin tener su residencia en franja, enajene o comercie o adquiera vehículos importados en franquicia sin ser residentes, omite llevar a cabo el retorno extranjero de los vehículos, aquí está para los zona paja, omite llevar a cabo el retorno, se considera contrabando, por eso es que son tan estrictos a veces las autoridades, retira el aduana, almacén general de depósito, mercancía, etcétera, bla, 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 falsifica el contenido de algún gafet, son delitos considerados punibles, ¿no? Se sancionará con pena de prisión de 3 a 6 meses. De 13 meses a 6 años. Entonces, son mercancías de uso personal, esto no. Delito de contrabando será calificado cuando se cometa con violencia, de noche, ostentándose el autor como funcionario, usando documentos falsos o por 3 o más personas. Entonces, se constituye otro delito. Delito de defraudación fiscal, quien haga uso de engaños, aprovechamientos, errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido, ¿sí? Se sancionará con 3 meses a 2 años, 2 años a 5 años, dependiendo del monto, y de 3 a 9 años. Entonces, el más pequeño son 3 meses, el más grande son 9 años. Usar de documentos falsos, omitir expedición de comprobante, manifestar datos falsos, no llevar sistemas contables, omitir contribuciones, manifestar datos falsos de nuevo. Todos son delitos considerados como defraudación, y entonces la pena aumenta en una mitad. Entonces, son 3 meses, van a ser 4.5 meses, y lo más grande son 9 años, entonces ya no son 9 años el tope, sino que la mitad sería 13.5 años. Y así, hasta que ustedes lleguemos a la sanción. Miren, hay sanción de 3 meses a 3 años a quien omita solicitar la inscripción o la suya o de un tercero por más de un año. Brinda falsedad en lo citado. Use intencionalmente más de una clave de RFC. Modifique o destruya la información que esté en el buzón. Desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio sin presentar aviso después de una notificación de orden de visita domiciliaria. Quien mediante cualquier medio físico, documental o electrónico suplante la identidad, quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación, o sea, no nada más el que suplantó, sino que el consentimiento, va a tener prisión. Incite a una persona a inscribirse en el RFC para utilizar sus datos de manera indebida. Sanción de 3 meses a 3 años de prisión. Registra operaciones contables, fiscales, sociales o 2 o más sistemas de contabilidad.
oculte o altere, destruya de manera parcial libros o sistema, determine pérdidas con falsedad, sea responsable de omitir la presentación por más de 3 meses, ¿sí? Asiente información falsa, etc. De 3 a 8 años, no tenga controles volumétricos, esto se refiere para los que manejan bebidas alcohólicas. Carezca, altere o utilice, los destruye o programas informáticos sobre controles volumétricos, bla, bla, bla. Sanción de 3 meses a 6 años al depositario interventor por autoridades por los bienes depositados o en garantía se hubieran constituido siempre y cuando no excedan, ¿no? Será 3 veces de 3 a 9 años de prisión. La sanción va para aquellos depositarios que no cumplan con su cometido. De 3 meses a 6 años, a quien altere o destruye para acto de control, sellos, marcas oficiales, altere o destruye marcas registradoras. De 2 a 9 años, cuando por sí mismo o por tercero expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces son las penas de 1 a 6 años a los servidores públicos que practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento, o sea, sin notificación, sin una orden. De 1 a 5 años al servidor que amenace de cualquier modo a un contribuyente con formular postigo por medio de la inscripción, una denuncia o querella. Sanción de 1 a 6 años al servidor que revele información confidencial. Y sanción de 3 meses a 6 años al que se apodere de mercancías estando en registro fiscal o fiscalizado cuando no exceda de 74,060 pesos. La misma pena a quien dolosamente destruye o deteriore dichas mercancías. Como pueden ver, las sanciones... Como pueden ver, las sanciones en carácter corpóreo pues son bastante grandes. En lo que se refiere, la más grande pues sería 9 años, más el aumento que pudiera llevar a cabo. Pero la autoridad también determina la existencia de agravantes, ¿no? Se van a considerar que existen agravantes, el hecho de que el infractor sea residente, y la reincidencia se da cuando son las infracciones que tengan como omisión el pago de contribuciones, pues se vuelvan a hacer de manera una segunda o posterior veces. Cuando las infracciones pues, no impliquen la omisión de pago de contribuciones, la segunda o las posteriores veces, ¿no? En este caso, son únicamente las infracciones cometidas dentro de los últimos 5 años. También es un agravante cuando se haga uso de documentos falsos o operaciones inexistentes. Se utilice documentos expedidos a nombre de un tercero cuando no se tenga el derecho a usarlos. Se lleven 2 o más sistemas de contabilidad. Se lleven 2 o más libros sociales. Se destruya, ordena o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad. Se microfilmen o graben discos ópticos, ¿sí? Sin cumplir con los requisitos que establece la ley. Divulgar o usar uso de información confidencial. Realizar la deducción o acreditamiento de lo que es ISR y lo que es IVA. También agravante la omisión del entero de contribuciones que se hayan retenido, es decir, retener y no entregar. Agravante la comisión de la infracción de manera continuada. Entonces, la autoridad maneja los agravantes. Los agravantes significa que va a haber un aumento, ¿sí? de lo que va a ser o de lo que va a ser la multa, o se les va a aplicar una sanción lo más alta posible. Por ejemplo, dice, las multas aumentarán de 20 a 30% del monto de las contribuciones omitidas cada vez que el infractor haya reincidido, del 60 al 90% cuando la comisión de la infracción se dé alguna de las agravantes, del 50 al 75% de las contribuciones retenidas o no enteradas cuando se incurran en los agravantes de la fracción tercera. Entonces va a depender del agravante, la multa o la sanción. En ese sentido, la autoridad es muy estricta en lo que se refiere a qué va a considerar un delito, qué va a considerar un agravante y qué se va a considerar un delito en materia fiscal. Entonces, ojo, porque aquí sí la autoridad no es, no concede. Acuérdense que ya habíamos visto que por ahí incluso no puede condonar las multas, a menos que haya una amnistía o algún tipo de situación, pero por lo regular no los condona. Entonces se vuelve muy caro, muy costoso el cumplir con las obligaciones fiscales porque las leyes son muy estrictas en el cumplimiento, ¿no? Acuérdense que tenemos que cumplir a rajatabla lo que la ley indica. Aquí llegaría el tema de lo que son multas, fracciones y sanciones. Ahorita les voy a arreglar la presentación y la voy a subir a la plataforma. Ok, está bien, gracias Belén. Y van a ustedes a hacer un mapa conceptual, nada más de los conceptos, por eso va a ser un mapa conceptual.
de la clase 1, 2 y 3. Recuerden que cada una de las clases yo he visto cuadros o he visto conceptos en específico. Entonces, lo que yo requiero es que nada más se enfoquen a los conceptos. Los cuadros, los mapas mentales que yo he creado, pues están a su disposición en plataforma. No necesitan volverlos a incluir en el mapa que van a realizar, pero sí necesito que hagan la relación entre los diversos conceptos que hemos visto, por ejemplo, los tipos de infracciones, los tipos de sanciones, el tipo de pago para lo que son el crédito fiscal, cómo nace el crédito fiscal, los tipos de notificaciones existentes, a lo mejor qué es una notificación, nada más el concepto de qué es una notificación. Si quieren ejemplificar, ejemplifiquen, pero el chiste es que ustedes puedan tener una relación, porque el tema de notificación, crédito e infracción y sanción, pues van de la mano, están correlacionados, por favor, para que lo hagan. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden mandar algún mensaje y con gusto lo hago. Les recuerdo que para la siguiente clase, que es martes, vamos a tener la participación, que es el 157 del código, que tienen que tener a la mano para levantar la mano después de que dejemos usar la ruleta y participemos. ¿Hay alguna duda o pregunta? Muchas gracias, Aldo. Gracias, Devani. Entonces, chicos, si no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios, ténganle paciencia con sus exámenes. Voy a estarlos calificando el día de mañana. Una disculpa por no haber entregado en tiempo y forma. Me pasaron algunas circunstancias, como ya les expliqué al inicio, que me impidieron cumplir, pero el fin de semana las tienen, ¿no? Cuídense mucho entonces y los estoy viendo el día martes. La grabación va a estar disponible a partir de mañana y el material voy a tardar un poquito más. Ay, no se me vayan, lo pasé lista. Ya se fueron, no se vayan. Ay, perdón, ando un poco distraída. Sí pasé la lista del inicio, pero la lista del final no, ya quedó, lista del final. Entonces, chicos, cuídense mucho y los veo el próximo martes. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos. Bye, profe. Bye, bye. Nos vemos. Bye, profe.